gran amiga Lorel Quiles. Hola, Lorel. Hola. Al fin. Eso. Qué bueno. Estamos de vuelta y hoy te estamos escuchando clarito, Lorel. Ay, qué bueno. Gloria al Señor por eso. Estamos ready para tu enseñanza de hoy. Estamos listos para recibir esa enseñanza poderosa. A veces nos consuela, a veces nos confronta, a veces nos corrige. Sí, bueno, por donde Dios te tire. Sí, hoy el Señor me ha dado una palabra que honestamente me sorprendió y entró a mí misma. Y esa palabra, muchos de ustedes la han escuchado. De hecho, gente que se ha quedado en la iglesia han hecho esta parábola de Jesús. Y es la parábola del buen samaritano. Y aunque ustedes piensen, ay, ya yo me sé esa parábola, por favor, pues dicen en inglés, bear with me. Exacto. Quédense conmigo porque hoy el Señor me ha dado una palabra que sinceramente me ha ministrado a mí primero. Este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y titulado este mensaje con el sonidito. ¿Y quién es mi semejante? Aquí dice la escritura, Lucas 10, versículo 25. Pero antes, saludos Juan, saludos Fernanda, saludos Juan, saludos a todos. Amén. Vamos acá. Y a todos los que se están conectando, que compartan este mensaje, por favor. Por favor. Lucas 10, 25 dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es esta persona? ¿Se presentó quién? Un experto en la ley. Ajá. Y mire lo que dice la escritura, que es interesante, Juan Carlos, allá, mire. Dice, y para poner a prueba a Jesús. Y a rayo. Qué atrevido. Le hizo, ¿verdad que sí? Le hizo esta pregunta. Qué cosa, ¿verdad? Hay gente que hace preguntas, pero no para aprender. Porque ellos son los expertos. Hacen preguntas para hacer caer. La audiencia de Jesús, los seguidores de Jesús, no estaba compuesta solo de personas que lo amaban y querían conocerlo. La audiencia de Jesús también estaba compuesta de expertos que lo querían hacer caer. Estos expertos querían hacerlo caer. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado. Qué fuerte es, ¿verdad? Cuando nosotros traemos mensajes como este, traemos recursos, traemos conferencias y hay expertos en la audiencia, en las redes, que hacen preguntas, pero no necesariamente porque ellos quieren aprender algo de Lorel o de Juan o de Nueva Vida. Les hacen preguntas para hacer lucir mal a Nueva Vida, a Lorel. Sí. Pues a Jesús le pasaba exactamente lo mismo. Ahora, en nosotros mismos, esa misma actitud ante la palabra. A veces estamos y leemos la misma palabra, no para crecer, no para ser formados por ella, sino para hacer caer a otros o hacerle a otros que están mal y nosotros somos los que estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien para allá? Estamos más o menos, de repente se nos va un poquito, pero sé que no es problema de tu equipo, es problema de nosotros acá por alguna razón. Así que tranquila con tu sistema, porque nos ha pasado en par de ocasiones en que de momento es como si fuese un gate que nos cierra un poquito el sonido, pero tranquila, te estamos escuchando. Ok. Ay, Dios mío. Oye, siempre salgo con el alquiler, ay, Dios mío. Los efectos. Somos acá, somos nosotros, no eres tú. Tranquila. Bueno, la situación es que nosotros también hemos tenido esta actitud a veces frente a la palabra del Señor. A veces buscamos no ser formados por ella. Inclusive a veces leemos la Biblia para ver qué cosa está mal Dios. Esto me chocó, pues déjame ver. A veces estudiamos griego, arameo, todo lo posible para contradecir lo que dice la Escritura, ¿verdad? A veces tenemos esa actitud frente a la palabra del Señor. Nosotros somos los expertos. Jesús sabía
que esa era la actitud de este hombre. No es que este hombre quería tener la vida eterna, es que él pensaba que ya la había ganado. Pero Jesús le responde una pregunta más alta y le dice en Lucas 10:26 a Jesús, él le dice, Jesús le dice a él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpreta? O sea, el experto de la ley viene a hacer una pregunta a Jesús, pero Jesús le hace una pregunta más alta y le dice, ¿y tú interpretas la ley? Porque no es solo ser experto y saber interpretar. Entonces el experto le contesta, bueno, ahí dice, ama al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Ama a Dios, tu ser, con todas tus fuerzas, toda tu mente, de verdad entrega por completo a Dios, a todo lo que Él te da, es su hijo, ¿verdad? Y ama a tu gente como te amas a ti mismo. Entonces en Lucas 10:29, miren lo que dice acerca de este experto. Miren esto, dice, pero como él quería demostrar que su manera de vivir era la correcta, el experto de la ley quería demostrar que su manera de vivir era la correcta. Miren lo que le dice a Jesús. ¿Y quién es mi semejante? Jesús le dice, a un semejante como a ti mismo. Pero como él quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dice a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Es la actitud. Esa fue la actitud. Ajá. ¿Y quién es mi semejante? ¿Y quién es como yo? Exactamente, Juan Carlos. Eso mismo. No es simple, porque generalmente nosotros usamos el prójimo, ¿verdad? Y lo que vemos es a un vecino, a alguien en la calle, pero esta pregunta va mucho más allá y de hecho me gusta esta versión porque está diciendo quién es mi semejante. En otras palabras, quién es como yo, con quién tú me comparas. Ajá. Porque mi manera de vivir es la que es. Exacto, o sea, exacto. Para que alguien llegue a mi nivel se necesita. Exacto. Por si acaso, Jesús, yo estoy por encima de todo el mundo. Exactamente, Juan. A eso es lo que quiero llegar. Esa era la pregunta, esa era la base. ¿Con quién tú me comparas? Ajá. Entonces, para contestar esta incógnita, Jesús le habla de esta parábola donde aparecen 5 personajes. Un hombre, ladrones, que aunque son más de uno, pero vamos a ponerlo como otro character, otro personaje, un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Quién es semejante a mí? Entonces Jesús le cuenta y dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Por dónde viajaba este sacerdote? ¿Viajaba por qué? Dice, resulta que viajaba por el mismo camino. Ajá. Un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. ¿Por dónde pasó ese levita? Por el camino, por el mismo camino. Por el mismo camino, por el mismo lugar. Uh-huh. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, ¿por dónde? Por el mismo camino. Por el mismo camino. Llegó a donde estaba este hombre. Y viéndolo, dice la Escritura, se compadeció de él. Lo primero que quiero resaltar Uh-huh. es que todos los personajes se asemejaban en que estaban en el mismo camino. Todos estaban pasando por el mismo lugar, hasta los ladrones. Estoy segura que cuando el experto en la ley le preguntó a Jesús que quién era su semejante o a quién él era semejante,
Jamás pensaría que un hombre caído en el camino era esa persona. Pero Jesús es intencional y los ubica a todos, pasando por el lugar donde caminaban ladrones y donde había un hombre muerto. Fíjense que él no trajo las historias particulares de cada una de estas personas. Él no dijo, bueno, para que tú sepas quién es tu semejante, te voy a hablar de un ministro mega exitoso que tuvo una congregación de tantos cientos, y de cómo creció su ministerio tal y tal. Tampoco le dijo, te voy a hablar de este cantante que vendió tantos CDs. Bueno, ya, pues no sé si en CDs, pero ha vendido tuvo downloads. Tiene medio millón de downloads en una hora. Exactamente. Él no le habló de las historias particulares, sino que los ubicó a todos en un mismo lugar. ¿Por qué? Indicando que todos estaban en el mismo camino, que todos estaban expuestos a los mismos riesgos, a las mismas tentaciones, a las mismas luchas, a las mismas debilidades y a los mismos retos. Todos, amados hermanos, seguimos en la tierra expuestos a los mismos riesgos, al mismo mundo caído, expuestos también a nuestras propias debilidades. ¿Okay? De hecho, me gusta que ni siquiera menciona el nombre del hombre caído, fíjense, porque ese puede ser cualquiera. Exacto. A los demás le dio sus adjetivos y le puso sus títulos, pero a este hombre solamente era un hombre caído en el campo. Uh-huh. No dijo si era judío, no dijo si era casado, no dijo si era soltero. Uh-huh. Lo pone como un simple mortal, medio muerto en el camino. No menciona si tiene algún título, porque al final, amado, ese hombre podía ser cualquiera de nosotros. Uh-huh. Quiere decir, Juan, miren esto, que pudo haber sido el sacerdote. Exacto. Pudo haber sido el sacerdote que iba por ahí. Uh-huh. Si el levita pasaba un minuto antes, pudo haber sido él el que estuviese caído. Uh-huh. Exacto. Si el samaritano pasaba antes, pudo haber sido él el medio muerto en el camino. Uh-huh. Todos tomaron el mismo camino que pensaban que era bueno y seguro, Uh-huh. pero cuyo fin era un camino de muerte. Uh-huh. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, que todos estábamos muertos en delitos y pecados, que nuestra tendencia natural es tomar caminos que nos parecen perfectos, pero cuyo fin es la muerte. Todos eran semejantes en que les tocó vivir en un mundo caído que los podía hacer caer. Así que para entender quién es nuestro semejante, debemos entender esto primero. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, dice la Escritura que este hombre estaba medio muerto. Y quiero traer esta perspectiva porque a veces cuando leemos este mensaje pensamos que esta evasiva del sacerdote y del levita era simplemente por altivez, ¿verdad? Pensamos, wow, qué altivos que se fueron y lo dejaron ahí. Yo estoy segura de que cualquiera de nosotros, aún el peor de nosotros, vería a alguien tirado en la calle y se acercaría para ayudar, ¿verdad? Porque cuando hay momentos de emergencia, todo el mundo se mueve a ayudar. Es así, es una tendencia natural, ¿verdad? Uh-huh. Llamaríamos al 911, algunos hablaríamos con esta persona, está bien, lo tocaríamos, ¿qué pasó? Algunos quizás lo llevarían al mismo hospital, o sea, porque así, esa es nuestra reacción. Ahora, ¿qué sucede con los sacerdotes y los levitas? Que en ese momento no podían tocar muertos. Así que, desde la perspectiva de donde ellos están viendo esto, ellos lo veían muerto. Entonces, acercarse era un riesgo para su pureza, porque aquellos que tocaban muertos eran considerados impuros
y por lo tanto eran expulsados, eran sacados un tiempo de la ciudad hasta que se purificaran. Así que era un riesgo para ellos tocar a esta persona que quizás los exponía a ellos a la impureza y a ser sacados hasta de sus funciones. ¿Okay? Así que no podemos pensar en esto solamente como que son altivos, porque es que a veces tú y yo, aún tú y yo, Juan Carlos, nosotros, a veces tenemos expectativas públicas que cumplir. Sí. Funciones eclesiásticas que tenemos que cumplir, funciones sociales que a veces, si no nos cuidamos, nos impiden hacer lo que sabemos que es necesario. Entonces terminamos haciendo lo esperado, pero no necesariamente lo necesario. Lo esperado no siempre es lo necesario. Exacto. ¿Okay? Pero a veces, por estas situaciones y este peso y estas expectativas que hay sobre nosotros, podemos lamentablemente hacer lo esperado sobre lo que es necesario. Si lo vemos literalmente, simplemente como detenernos a ayudar a alguien que se quedó en el carro, o que lo vemos allí, ¿verdad? En la calle, que se quedó en el carro, o simplemente que vamos a ayudar a alguien cambiando nuestro itinerario para dar tiempo a esa persona, no entenderemos todo el panorama. Hay gente que, por ejemplo, y aquí voy al grosor de este mensaje, hay gente que, por ejemplo, hoy me está escuchando, cuyo matrimonio está muerto en el camino, pero prefieren no hablarlo. Y hoy me refiero mayormente a los hombres, porque por lo general, y lo que yo he visto, ¿verdad?, dentro de este tipo de ministerial, las primeras que buscamos ayuda generalmente somos las mujeres. Y las que más estamos dispuestas a buscar ayuda de un profesional somos las mujeres. Los hombres se les hace difícil hasta pedir direcciones, ¿verdad? Sí, es así. A mi esposa a veces estamos perdidos en un sitio y yo, pero pregúntale si él, no, yo sé por dónde voy. Sí, no sabe. No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el sacerdote del hogar? El hombre. Pues ¿sabes qué? Este sacerdote que vio aquel hombre medio muerto, puede ser tú, que estás viendo tu matrimonio medio muerto en el camino, pero sigues de largo. Está agonizando tu matrimonio, pero tú lo dejas ahí y prefieres pensar que ya se acabó, que ya todo, sí, está respirando un poquito, pero ya mi matrimonio se acabó y yo lo voy a dejar tirado también. ¿Sabes? Cuando la Biblia se refiere al sacerdote aquí, ahora no está hablando solamente de los pastores, de los ministros, no, también está hablando de ti, que eres sacerdote del hogar, que quizás ha venido una ladrona que te ha robado el amor de tu esposa, quizás ha venido un ladrón a robarse la paz económica de tu casa y aún tu matrimonio está sufriendo los estragos de estos ladrones y está medio muerto en el camino, y tú siendo el sacerdote prefieres pasarlo por alto y seguir tu camino. Aleluya. Ese sacerdote también puede ser. Quizás sea difícil en esta historia verte como el ladrón. Yo estoy segura que cuando nosotros leemos esta parábola, jamás se compararía con los ladrones, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos robado la paz a otros con nuestras actitudes? ¿Cuántos hemos mentido para salirnos con la nuestra y le hemos robado a otros el derecho de conocer la verdad? ¿Cuántos hemos cometido el error de herir a alguien con nuestras palabras? Les robamos la fe, la salud emocional y dejamos que el día siga pasando, que los días sigan pasando, no pedimos perdón, pasamos de largo como si nada hubiese pasado, porque nosotros teníamos razón de hablar como hablamos. Hay hermanos que llevan años sin hablarse y dejan al otro medio muerto en el camino porque él se lo merece, porque para qué me habló como me habló, y siguen de largo. También podemos ser semejantes a esos ladrones. Hay pastores y aún líderes con hijos medio muertos en el camino, pero ignoran el tema porque si admiten que sus hijos tienen un problema o que tienen un desastre en casa, pierden su título y el respeto de la iglesia. En vez de admitir que necesitan ayuda, prefieren pensar que ese hijo no está medio muerto nada, sino que está pasando solo una etapa. No,
no es que está pasando por una etapa, tu hijo te necesita a su mamá y a su papá, no el pastor de la iglesia grande, mediano, pequeña, no necesita los grandes títulos, sino al samaritano que sabe que también pasó por ese camino, que ese pudo haber sido él, que ese que está medio muerto en el camino pudo haber sido él, dicho que él estaba muerto y necesitó a un Salvador. Pastor, ministro que me escucha, te ruego que hoy comiences a hacer lo necesario más de lo esperado. No dejes lo necesario de lo esperado. Tu familia también te necesita. Quizás ese medio muerto eres tú. Tu pecado, tu debilidad te está consumiendo, pero eres el líder de alabanza, eres el levita de la casa y el programa tiene que continuar. Fíjense que, Juan Carlos, cuando yo leí esto, yo pensaba que Dios me estaba hablando de quiénes son mis semejantes, de quiénes son los demás. Pero entonces me vi despejada aquí y dije, esa persona me muerta en el camino, pueden ser áreas de mi vida también, que yo he descuidado, que las estoy dejando ahí muertas y le paso por el lado y digo, no, ya eso no me afecta. Pero sí, esa persona podemos ser aún nosotros. Y hay momentos en mi vida que yo he tenido que reconocer cuando esto ocurre y he tenido que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito oración, necesito un consejo. ¿Qué puedo hacer en esta área de mi vida? Esa persona en el camino puede ser en efecto una persona que cayó en su camino, que necesite tu ayuda. Pero la presión de tu reputación te pesa demasiado. Ensuciarte con la sangre de esa persona no es una opción. Porque si la gente te ve, van a pensar que tú haces lo mismo. O que estás en lo mismo. Pero miren una cosa, y ya voy a terminar. Me sorprende la manera en que el samaritano trabajó esta situación. Más adelante en la historia, dice que él curó sus heridas con vino y aceite. Y luego lo llevó a un hostal y dejó dinero para lo que se necesitara. Y quedó a disposición por si se necesitaba algo más. Wow. Fíjense que el samaritano no se lo llevó para su casa, ni cargó con él desde ese día en adelante. Esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Yo he tenido que reconocer mis límites en esto. Hay personas que vienen buscando ayuda y yo los ayudo hasta cierto punto y después los recomiendo con otros recursos que puedan brindarle más ayuda. Ahora, que siempre yo he quedado bien, no, a veces me ha salpicado la sangre, pero como yo he entendido que yo he pasado por este camino y que esa persona yo no puedo dejar de ayudar y servir al caído. Jesús, amados hermanos, el incomparable, se hizo semejante a nosotros, llevando la vergüenza y el peso de nuestro pecado. Él comenzó y terminó este camino, muriendo y venciendo la muerte, para que ahora matrimonio no se quede en el camino, para que tus hijos no sigan moribundos en el camino, para que tu corazón no se quede moribundo en el camino. Pero para eso es necesario aceptar que nosotros no somos los expertos aquí. Nosotros no somos los expertos aquí. Necesitamos a nuestro semejante, el Hijo del Hombre, que vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Así que si esa persona eres tú y hoy tú te identificas y tú dices, wow, ese sacerdote puedo ser yo, ese levita puedo ser yo, ese hombre medio muerto en el camino puedo ser yo, puede ser mi matrimonio, yo no voy a pasarme de largo a esto. Señor, hoy yo te necesito. Amén. Trae tu vida a mi corazón, a mi matrimonio, a mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué poderoso. Nunca había visto al samaritano que se parezca tanto a Jesús mientras narraba y describía todo el proceso. De repente, el samaritano tenía todas las características que ha tenido, ¿verdad? Jesús en misericordia, en hacerse cargo de nosotros, en pagar el costo de nosotros haber estado muertos, ¿verdad? Porque el pecado fue el que nos mató. Y si no hubiese sido por esa gracia y por esa misericordia,
y el costo que él pagó, no estaríamos aquí. Lorel, te bendecimos por esa gracia linda que Dios te ha dado para enseñar y para ilustrar, ¿verdad?, narraciones bíblicas, los storytellers de la Biblia al estilo único de nuestra Lorel Quiles. Te amamos mucho. Gracias, Lorel. A mí me emociona compartir la palabra del Señor. Qué bueno, qué bueno. Se te nota, Sí. te nota. Definitivamente. Qué bien. Te bendecimos, Lorel. Gracias, Lorel. Gracias. Abrazo Mira, grande. en las redes, vamos a darle el plug. Lorel Quiles, Que la ¿verdad? siga. Sí, para que Instagram. lo Lorel sigan. Quiles en las redes, lorelquiles.com. Por ahí me pueden ver y conectar conmigo. Excelente. Excelente. Cuando Gracias. vengas a Puerto Rico, recuerda llamarnos para tenerte acá en vivo. Claro que sí. Cuando se zafa un brinquito para acá. Dale. Eso, un abrazo a toda la familia. Felicidades. Lorel Quiles. Adoración Backstage y ya llegó, nada más y nada menos.